En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Introducción al misterio de Cristo, unidad 9. Tratados dogmáticos derivados de la Cristología. Primer tratado. María, la Madre de Jesús. Del Catecismo de la Iglesia Católica. María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. El Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. María es cantada y representada en la liturgia como el trono de la sabiduría. En ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. Inmaculada Concepción. María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Bula Ineffabilis Deus de Pío IX. Santo Tomás de Aquino, en la Suma de Teología, en la cuestión 27, se pregunta si la bienaventurada Virgen Madre de Dios fue santificada antes del nacimiento del útero. Es pues razonable, dice, creer que aquella que engendró al unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, como dice Juan 1,14, recibió mayores privilegios de la gracia que todos los otros. Algunos otros recibieron el privilegio de ser santificados en el seno materno. En la Biblia se menciona a Jeremías y a Juan el Bautista. La Virgen María fue entonces en el seno materno santificada en cuanto a la mancha personal del pecado original, pero no fue liberada del reato que pesa sobre toda la humanidad, de modo que no pueda entrar en el paraíso sino mediante el sacrificio de Cristo, como se dice también respecto de los santos padres que vivieron antes que Él. En la misma cuestión 27 se pregunta si la bienaventurada Virgen obtuvo la plenitud de la gracia por su santificación. Y dice, Cristo en el principio es el principio de la gracia, como autor por su divinidad y como instrumento por su humanidad. Ahora bien, la Santísima Virgen María gozó de la suprema proximidad a Cristo según la humanidad, puesto que de ella recibió la naturaleza humana, y por tanto debió obtener de Cristo una plenitud de gracia superior a la de los demás. Madre de Dios. Llamada en los Evangelios Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor. Lucas 1:43. Desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Virginidad. Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine Espíritu Santo, es decir, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. San Ignacio de Antioquía dice, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios.
y nacido verdaderamente de una virgen. El profeta Isaías dice: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Iglesia siempre vio en este pasaje el cumplimiento de la promesa divina. Lo vio reconocido en la concepción virginal de Jesús en María. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, ya que no aparece otros pasajes de la Sagrada Escritura relacionado a la virginidad de María. San Ignacio de Antioquía nos vuelve a decir: el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. El Concilio el Concilio de Constantinopla fue quien proclama la maternidad virginal, es decir, la virginidad real y perpetua de María, llamándola Aipartenón, la siempre virgen. Fue virgen, dijo San Agustín, fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Es dogma de fe. Entonces, podemos descubrir algunas razones misteriosas de esta virginidad. 4 razones. 1. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. 2. Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. 3. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. 4. María es a la vez virgen y madre porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino nos dice: convenía que nuestra cabeza, por un milagro extraordinario, naciese corporalmente una virgen a fin de dar a entender que sus miembros nacerían espiritualmente de la Iglesia Virgen. Era San Agustín. Santo Tomás en la cuestión 28 nos dice: si la Madre de Cristo fue virgen durante el parto, y dice: respondo a lo primero que le correspondía a la propiedad de quien nacía, que es el Verbo de Dios. Segundo, porque esto es conveniente en lo que atañe al efecto de la encarnación de Cristo, pues vino para quitar nuestra corrupción. Tercero, fue conveniente para que al nacer no menoscabase el honor de la madre aquel que había mandado honrar a los padres. Cristo, para manifestar la verdad de su cuerpo, nace de una mujer, para mostrar su divinidad, nace de una virgen. Anunciación. Su mente fue instruida acerca de él antes de que lo concibiese corporalmente. María es más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo. Además, era necesario para que pudiera ser testigo más seguro de este misterio. Y tercero, para que ofreciese voluntariamente a Dios el don de su obediencia, como también dar a conocer la existencia de un cierto matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la naturaleza humana. Por todas estas respuestas se da porque convenía que a la Virgen María se le anunciara que debía ser engendrado lo que debía de ser engendrado en ella. Asunción. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo, una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Madre de la Iglesia, Madre de la Gracia.
Es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. Al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Ella es madre allí donde Él es Salvador y cabeza del cuerpo místico. La Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. La misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. Influjo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres. Brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Culto. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lucas 1:48. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente al culto de la adoración que se da a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es llamado hiperdulía, mayor veneración. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios, en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. María es ícono escatológico. Entre tanto, la Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. En todo se ve como su culto, su asunción, la madre de la Iglesia, Madre de la Gracia, su anunciación o su perpetua virginidad, o como Madre de Dios, o como Inmaculada Concepción. En todo se ve: el Señor te guarde y te bendiga y vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti y te conceda la paz. El Señor te dé su santa bendición. Amén.